Les doy la bienvenida a la primera edición del 2014. Les saluda Fredis Romero. Qué honor contar con ustedes en esta nueva edición y sobre todo en este año que espero de todo corazón que sea próspero para todos ustedes. Y lo que no pudieron realizar en el 2013, esta es la oportunidad. Ahora me acompaño de un artista local muy conocido, por cierto, y talentosísimo, cantautor. Compone su propia música, la interpreta, se ha presentado en lugares muy interesantes como festivales, el Festival Guanaco, por ejemplo, donde habían más de 10.000 personas. Pero bueno, antes que nada de comenzar el show, quiero mandarles saludos a todas las personas que nos ven a nivel internacional a través de héroeslatinoshow.com, por las redes sociales, hasta El Salvador, donde tengo un gran apoyo. Me saludan siempre, me mandan mensajes muy bonitos y también quiero saludar a alguien muy especial para mí que cumplió año en el mes de diciembre, a mi padre, a mi hermana y un pedazo de mi corazón, mi hijo. Un saludo para todos ustedes, los quiero muchísimo y muchas bendiciones. Pues bien, también quiero felicitar a una persona que recién llegó a este mundo. Me refiero a Scarlett, de una muy buena amiga hasta la ciudad de Nueva York, a Cindy Ramírez. Felicidades y bendiciones para ti y tu nueva bebé. Amigos, quisiera tomarme un tiempo larguísimo saludando a todo el mundo por nombres, pero a quienes sí estoy comprometido a hacerlo, porque los quiero muchísimo y me han apoyado siempre, es a Elías y a Eric. Ellos están en la ciudad de Maryland, acá en Estados Unidos, y a ustedes, amigos, hasta España. En fin, muchísimos países que quisiera mencionar, pero bueno, no es posible. Y ahora los dejo con nuestro invitado de lujo, quien de hecho estará conmigo presentando toda la hora de Héroes Latino Show. Me refiero al cantautor salvadoreño Lex. Nos está interpretando una canción buenísima. Bienvenido a Héroes Latino Show y es todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias, Fredis. Y esto dice así. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir, ay, sin duda tu vida entera como yo la doy por ti. Si pudiera ser tu héroe, oh, oh, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti 1000 veces, puede ser mi salvación. Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, ay, ¿qué más da? Mira que al final lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti 1000 veces, puede ser mi salvación. Quiero ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti 1000 veces, puede ser
mi salvación. Quiero ser tu héroe. Qué canción más espectacular y qué interpretación lo que nos ha dado Lex. Bienvenido a Héroes Latino Show y qué gusto tenerte acá. Déjame muevo esto para que podamos conversar un ratitico, porque me encantaría conocer más de ti y de tu carrera. Ya que este muchacho, pues lo hemos escuchado, hemos tenido la suerte de mi parte de escucharlo en diferentes festivales y lugares donde te has presentado, Lex, exitosamente. La gente te aprecia, te aplaude muchísimo por tu estilo, que no es muy común en el área. Eso sí, es cierto, fíjate, yo me siento halagado, gracias por la invitación a Héroes Latino Show, que es un programa que mucha gente se está identificando y lo mejor es que están apoyando el talento local. Es que mira, yo creo que si nosotros como latinoamericanos apoyáramos y apreciamos lo que es el talento y el esfuerzo de estos muchachos y les abriéramos más puertas, yo creo que tendríamos otro tipo de artistas ya en nuestra área, ya que lamentablemente no hay mucho apoyo en este sentido. Tienes razón. Así como nosotros estamos buscando un lugar en el escenario, estamos tocando puertas, estamos queriendo que la gente nos acepte, pues programas como este que nos colaboran, que nos ayudan, que nos inspiran a nosotros a que nos sintamos apoyados. Eso es lo que todos buscamos y gracias a Dios, pues poquito a poquito vamos creciendo, vamos mejorando también. Y bueno, la gente nos está apoyando, eso es importante. Qué bueno. Y como ustedes van a ver más adelante, volvemos después de una pequeña pausa comercial para conocer una entrevista más extensa de este muchacho, para conocer su historia, su carrera, qué es lo que lo lleva a la música, y nos vas a estar interpretando casi al final del programa una canción original tuya porque eres compositor también, que no muchos lo hacen en el área. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo, ya que recién es el primer programa que tenemos del 2014. Seguimos con más de Héroes Latino Show, ya volvemos. En su tercera temporada de Héroes Latino Show, un programa especialmente hecho para ti, se complace en presentar en cada uno de sus episodios comunicación, oportunidades y apoyo a la comunidad hispana con Freddy Romero y sus segmentos de salud mental, fashion, entrevista con artistas y personalidades importantes, reportajes en eventos, festivales, producción de videos musicales y mucho más. Ahora tu programa preferido en la televisión hispana. Para más información, comunícate al Departamento de Ventas y Promoción al 703-786-5642 o búscanos en Facebook, Instagram, Twitter o ingresa a la página oficial www.héroeslatinoshow.com. Y seguimos con más de Héroes Latino Show y acompañado de un talentosísimo salvadoreño cantautor, Lex. Lex, de verdad que ahora sí para mí es como, creo que es el mejor regalo que he tenido ahora iniciando el año, ya que voy a tener acá la serenata al oído. Eso. Con Lex, tocándonos directamente con tu guitarra, tu música original y también covers de otros artistas. Así es. Pero bueno, oficialmente bienvenido a este programa y gracias por aceptar la entrevista en primera edición del 2014. Bueno, muchas gracias. Sí, como dije antes, me siento muy feliz, muy halagado. Y pues quiero que la gente conozca un poco de Lex, porque algunos han escuchado, algunos tal vez han escuchado la voz de este servidor. Y pues hoy es el momento para que conozcan un poco más de mí. Por supuesto, y por eso creo que estamos nosotros como medios de comunicación para llevarles a nuestro público. Si es que realmente queremos apoyar a nuestra gente, aquí tenemos un talento nato. Lex, ¿a qué edad tú inicias en la música? Pues buena pregunta. Desde pequeño siempre me inspiró la música. Mi papá fue un músico, también viene en la sangre. Y aún así, el papá de mi papá, mi abuelo, tuvo su grupo en su tiempo, su conjunto de música. Él tocaba el violín, mi papá tocaba, después fue amando el piano. Y bueno, él me enseñó un poco también de lo de la música. Fue naciendo en mí la inspiración, escuchaba mucho canciones. Y empecé a cantar, empecé a desarrollar el talento. Y gracias a Dios, pues la gente fue viendo, decían, este niño canta, el niño de don René Vázquez, mi papá. Él canta y todo eso. Y poco a poco fui haciéndome la idea de que este hombre tenía un talento y tenía que demostrarlo. Eso es lo más importante, saber lo que queremos, lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Así es. Lex, tú vienes de un pueblo, de un lugar de El Salvador donde no hay muchas posibilidades, pero me gustaría saber
¿De qué manera empezaste a desenvolverte en la música? Porque cuando tú llegaste a Estados Unidos hace muy poco tiempo, tú ya traes una trayectoria más o menos, una preparación de allá. Así es. Bueno, como todo artista, ¿verdad? La mayoría de los casos siempre inicia en la iglesia. Yo también inicié en la iglesia, puedo decirlo. Tocaba en un coro, también cantaba y también compuse unas alabanzas ahí que también tuvieron unos concursos en los que gracias a Dios pues, y la ayuda del público ganaron esas alabanzas. Y pues también fui inspirándome poco a poco. También mi padre me fue apoyando, me dijo, si te gusta la música y vas a hacer algo, pues hazlo como te guste. También el que le canta el amor está cantando algo hermoso, no solamente porque uno quiere cantar por cantar, sino porque cuando es el amor, nace del corazón. Toda la mayoría de jóvenes ahora que están saliendo a la música, si no es bachata, es reggaetón, música urbana, vamos a decirlo así. ¿Por qué tú eliges un estilo completamente diferente y que en Latinoamérica, en El Salvador específicamente, no lo tenemos? Eso sí es cierto. Bueno, en mi interior, puedo decir, hay mucho amor. Hay mucho amor que regalar. Creo que ha sido eso, de que siempre me mantuve con buenos principios, por decirlo así, con personas que se amaban mucho. Mis padres se han amado mucho y gracias a Dios están juntos todavía, ya cumplieron sus bodas de plata y ellos van buscando las de oro y pues me siento feliz y gracias a eso yo me fui inspirando en la música romántica, que lo romántico es lo que no pasa, lo que no se olvida. En El Salvador tú de alguna manera tenías ya más o menos establecida tu carrera. ¿Qué es lo que te motiva o te obliga de alguna forma a abandonar lo que ya tenías para venir a aventurarte sin casi, mejor dicho, con muy pocas posibilidades a Estados Unidos? Así es, todo ese sueño todo lo tenemos, de venir a Estados Unidos y lograr sueños. Siempre queremos cumplir nuestros sueños. Pues allá en El Salvador habíamos ido a programas también, tenía mi grupo, teníamos nuestras canciones y pues decidí, todo eso se iba a entregar pues con mi salida también. Y pues decidí venirme aquí a Estados Unidos porque aquí tenía la posibilidad de llegar más allá y también ayudar a mi familia, pues eso es lo que la mayoría de todos los que deseamos salir de allá queremos, ayudar a nuestra familia a hacer algo más que solamente ser una carga, como lo dice la gente, en una sociedad tan difícil como El Salvador. Pero aquí, cuando llegas a Estados Unidos, ¿con qué te encontraste? ¿Es lo que tú esperabas? Wow. Artísticamente hablando. Sí, es complicado también porque venimos de la costumbre de allá, de cantar de una manera, de hacer esto, de hacer lo otro, pero cuando llegamos acá es como empezar pero seguir y cuando encontramos a gente que nos apoya, uno se siente feliz. Pero cuando se encuentra gente que le cierra las puertas, como he pasado ese momento donde le han cerrado la puerta a uno y dicen que uno está muy necesitado de eso, uno se siente mal, pero uno dice, yo tengo que demostrar que el diamante ahí está y tiene que demostrarse para que después el necesitado prácticamente no solamente sea yo, sino todos los demás. El que tenga pues un pecho abierto, una herida que sanar, ¿no? Y con tus canciones y tu voz, pues pueden de alguna manera por ahí echarle algunas veces más sal a la herida, ¿no? Porque si las canciones son así más profundas y más desgarradoras, pues como que nos ponen peor de lo que ya estábamos, ¿verdad? Eso sí. Pero en este caso para ti, como dijiste, es un honor cantarle al amor. Ahora bien, ¿en qué proyectos estás en este momento y qué es lo que pueden esperar de ti en un futuro? Bueno, a la gente que me está siguiendo, la gente que me apoya, porque también tengo a personas de que sí me apoyan, me dicen, sigue adelante, no te detengas porque tienes el talento, no dejes pasar el tiempo, porque a veces eso es lo que nos deja, no nos deja seguir. Pues los proyectos que estoy pensando hay muchos sueños, hay muchas cosas que hay que realizar. Canciones, quiero grabar mi disco, estoy componiendo las canciones ya, estoy bastante avanzado con mis propias canciones. Ustedes van a tener la posibilidad de escuchar ahora una canción que compuse y pues el sueño está también en terminar mi disco, grabar video, promocionarme lo más que pueda y obtener gente que me pueda apoyar también, gente que abra su corazón, sus puertas y su corazón
para ayudarme y ayudarnos a todos, porque todo es una familia, todos somos una familia y seguimos el mismo camino. Cuando has llegado a los momentos donde ha sido para ti difícil que te cierran las puertas, ¿has tenido como las ganas de abandonarlo todo y llevar una vida común y corriente como cualquier persona? Ok, buena pregunta. Sí puedo aceptarlo. Esos momentos que he recibido rechazos, mi necesidad ya de la música o mi necesidad de seguir ha bajado. Porque, bueno, el autoestima a uno es lo que lo lleva a uno a seguir adelante. Pero si llega alguien que le dice, hey, mira, no queremos aquí, no te necesitamos aquí, porque eso es lo que tratan de decir, no te necesitamos. Cuando pasa eso, el autoestima cae y uno dice, quizás esto no va a funcionar, quizás esto no me va a servir. Pero cuando llegan personas también de que apoyan, gracias Freddy, porque siento el apoyo de tu parte. Y bueno, cuando llegan personas así que apoyan, uno siente que vuelve a nacer. Dice, hay posibilidad, se puede. Qué bueno, Lex, con eso que nos acabas de decir ahorita tan profundo de tu parte, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Tú estarás conmigo presentando en todo el programa para poder ir conociendo de ti poquito a poquito, porque eres una persona bastante interesante y además de eso joven que tiene muchos sueños y posibilidades. Y en Héroes Latino Show están las puertas abiertas para todas las personas que tengan ese sueño. Amigos, seguimos con más de Héroes Latino Show y ahora los dejo con esta pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más de este que es su programa a través de la TV todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. Volvemos con más. En su tercera temporada de Héroes Latino Show, un programa especialmente hecho para ti, se complace en presentar en cada uno de sus episodios comunicación, oportunidades y apoyo a la comunidad hispana con Freddy Romero y sus segmentos de salud mental, fashion, entrevista con artistas y personalidades importantes, reportajes en eventos, festivales, producción de videos musicales y mucho más. Ahora tu programa preferido en la televisión hispana. Para más información, comunícate al Departamento de Ventas y Promoción al 703-786-5642 o búscanos en Facebook, Instagram, Twitter o ingresa a la página oficial www.heroeslatinoshow.com. Y seguimos con más de Héroes Latino Show y nuestros invitados de honor en la primera edición del 2014. Gracias a todos ustedes por ser parte de este programa todos los domingos de 12 a 1 de la tarde a través de la TV. Y ahora me acompaño de un artista visual mexicano muy conocido, quien ha exhibido internacionalmente en varios países, por mencionar algunos: México, la India, Rusia y Estados Unidos. Bienvenido, Jacinto Cruz Chávez. Gracias. A Héroes Latino Show y la primera edición del año, del 2014. Gracias, sí, aquí comenzando el año con pie derecho. Por supuesto, y qué honor tenerlo acá en esta primera edición para conocer un poco de usted y sobre todo que ese arte tan especial y espectacular que usted hace motive a otras personas. Gracias. Jacinto, me gustaría saber en qué momento y cómo fue que inició su carrera en la pintura o en el arte visual. No me di cuenta exacta, pero yo empecé a estudiar pintura a los 17 años. Yo dibujaba desde niño, pero estudiaba secundaria. Después, cuando iba en la preparatoria, empecé a estudiar artes plásticas en la Casa de la Cultura de mi pueblo, 17 años de edad. Solo quería unas pinturas para la casa y salirme de las clases porque no quería ser pintor. No me interesaba, no estaba muy enterado acerca de que eso era un trabajo, una gran profesión. Me decían que me dedicara a la pintura, pero yo no quería. ¿Y cómo fue que llega a descubrir ese gusto por el arte? Cuando me invitaron a exhibir en galerías de alto prestigio en Oaxaca, yo no sabía la fama, el prestigio que tenían las galerías, porque yo no conocía mucho de arte. Yo no estudié historia de arte desde el inicio de mi carrera. Yo estudié primero las técnicas. Cuando me empecé a interesar por la historia del arte y en sí el contenido, después de que me interesé en dedicarme a pintar, yo tuve exhibiciones en galerías como la Miguel Cabrera de Oaxaca
y los 7 príncipes de la Casa de la Cultura de Oaxaca, exhibiciones solo. Ahí llegó la prensa y varios medios de comunicación. Ahí me despertó el interés por dedicarme a la pintura. Gracias. Comentábamos detrás de cámaras cuando usted inicia la primaria. Me gustaría que compartiera con nuestro público, ya que nosotros en este programa, pues creo que tratamos de sacar de la persona la parte que no ha sido muy vista, o que a lo mejor no tomamos en cuenta nosotros mismos, incluso. Fue espontáneo. Yo en una ocasión estaba pintando, llegué a clases y terminé mi primera pintura al óleo y me la compró un arquitecto. Entonces yo no sabía cuánto podía valer una pintura. Hasta ese momento no tenía mucho interés, pero ese arquitecto me motivó a pintar y yo ya traía desde niño la idea de estudiar arquitectura. Pues yo no me imaginé que la arquitectura era parte de las artes plásticas. Tiene mucho de dibujo, matemáticas, todo lo que encierra las bellas artes. Y no me di cuenta exacta en qué momento, porque yo fui siguiendo lo que me decían. El profesor me decía que siguiera estudiando, gente que me encargaba trabajos. Entonces yo lo tenía que hacer por pedido, por comisiones. Pero no sé en qué momento yo dije me voy a dedicar a la pintura. Yo, después de estudiar artes plásticas por 6 años, estudié arquitectura. Y desde que me gradué sigo con pintura y arquitectura. Usted ha llegado a manejar varias áreas de lo que es la técnica y lo que es también el arte, como es decir, el óleo, muchos más. ¿Cuáles son todos ellos? Sí, las técnicas son acuarela, óleo, acrílico, lápiz, grabado, serigrafía. Yo he estudiado grabado en piedra, que es la litografía, grabado en madera, grabado en metal. A eso le llamamos copias. Por eso mucha gente se confunde que no son originales, pero la verdad es que se hacen por series. Pueden hacer 20, 30, 40, 100 o 1000 copias y no hay una original. Son grabados. Qué interesante conocer todo eso. Aquí tengo en mis notas exhibiciones prácticamente en todo México, en Estados Unidos, en Washington, en todos lados. ¿Cómo ha podido manejar eso en este país, ya que es otra cultura, es otra lengua, etcétera? Sí, es que el arte no tiene fronteras, es otro lenguaje, es universal. Al venir a Estados Unidos yo empecé a conocer a mucha gente, pintores, y ellos me han canalizado, me han invitado a participar en diferentes exhibiciones en Estados Unidos, en México, en muchos otros países como en Europa y en el Medio Oriente, en la India, la China, Egipto, y varios países de Europa también. Algo bien interesante también que me llamó la atención, que hablábamos detrás de cámara, que cuando era niño e iba a la escuela, pues las portadas de sus libros, los covers eran de otros pintores, los cuales cargaba y sin saber por qué, simplemente es porque le gustaban. Hábleme un poquitito de eso. Yo veía pinturas de Salvador Dalí. No sabía que eran pinturas. Yo tenía 12 años de edad, 11. Las recortaba y las pegaba en la portada de mis cuadernos. A mí me daba mucho gusto tener esos cuadernos con esas pinturas de Salvador Dalí. Yo me imaginaba que eran lugares que existía en una parte del mundo.
es como una especie de esculturas grandísimas y que un día yo iba a visitar esos lugares. Así crecí, después empecé a pintar y cuando empecé a estudiar historia del arte me di cuenta que esas son pinturas de Salvador Dalí. Y a partir de ese momento, como ya nos dijo antes, es cuando realmente empieza a darse cuenta del potencial que tenía como artista. Pero bien, ahora también me gustaría saber en qué proyectos está y qué es lo que pueden esperar de usted en el futuro y también cuál es la diferencia en sus pinturas con la de otros artistas. Sí, lo que hace la diferencia entre un artista y otro es el estilo. El estilo mío es surrealismo y pinto a espátula, no uso mucho pincel, uso la pasta de la pintura con pura espátula de tal forma que quede gruesa. Mis pinturas se caracterizan por tener mucha pintura, el contenido. El estilo es surrealismo, en donde se puede crear figuras, todo imaginario. No es la diferencia al realismo, es que tiene que ser todo imaginario. Algo también bien interesante que le hacen una reseña en una revista bien conocida y prestigiosa, donde marcan específicamente que sus pinturas son coloridas, muy coloridas. ¿Qué puede usted agregarle a todo eso, ya que es una cantidad de lo que hablan de su arte impresionantemente? Porque reconocer el arte creo que es de muy pocas personas, y que de esta manera se lo reconozcan en una revista de buen prestigio, pues creo que ese es un gran honor. ¿Cómo se siente acerca de eso? Sí, me siento bien. Yo creo que el colorido de mis pinturas viene de mi cultura. Yo soy de Oaxaca, donde todo es colorido, todo, el vestuario, las fiestas que hacemos, las decoraciones rústicas, primitivas de nuestras fiestas son muy coloridas. Jacinto, me gustaría que usted, ya con una carrera, pues, como lo que tengo acá de tantas, y esto solamente es un retazo porque ha tenido cantidad de exhibiciones en distintos lugares del mundo. Me gustaría que usted, como artista, como ser humano, le mandara un mensaje a esos jóvenes que ven tal vez su camino truncado de alguna manera, o piensan de que no va a ser posible para ellos lograr tantas cosas como las que usted ha logrado. Sí, se necesita bastante trabajo, ganas, espíritu y sobre todo perseverancia, porque las personas que han triunfado son gente responsable, gente puntual y gente que trabaja mucho, sin interés. Ese es el consejo más adecuado. Sobre todo es dormir poco, tomarse en serio lo que se hace y saber lo que se quiere y hacia dónde se va, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora bien, me gustaría que le mandara un saludo a las personas que lo siguen a usted, que lo han apoyado siempre, ya para despedirnos. Sí, un saludo. No tengo específicamente a alguien, pero a todos los que logren vernos, y pues muchas gracias a los que me han apoyado también. Y a Héroes Latinos Show, gracias por todo. Encantado, Jacinto, qué honor tenerlo acá en el estudio de Héroes Latinos Show. Y como ustedes han estado viendo en toda nuestra entrevista, han estado pasando espectaculares y bellísimos cuadros de Jacinto Cruz Chávez, y ustedes pueden seguir disfrutando de todo esto en héroeslatinoshow.com. Pueden repetirse la entrevista cuantas veces quieran. Bueno, amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en una entrevista más de Héroes Latinos Show, y en la primera edición del 2014. Esperamos de todo corazón que tengan un año espectacular, y recuerden, lo que no se hizo ayer, no trate de completarlo hoy. Para hoy tiene nuevos retos, los cuales tiene que enfrentar y sacarlos de la mejor manera. Soy Freddy Romero y seguimos con más de Héroes Latinos Show. Y seguimos con más de Héroes Latinos Show, y sigo acompañado acá, como quien dice, románticamente hablando, con Serenata en el estudio, para mí solito. Bueno, el camarógrafo nos olvidamos de él por allá, ¿no? Lex, ¿qué te pareció la entrevista que acabamos de ver y el arte de este talentoso pintor? Bueno, es excelente, la verdad. Cuando la gente ama lo que hace, cuando ama el arte, y más en esto que es la pintura,
pues se ve que él le pone mucho corazón, mucho amor a lo que está haciendo. Y qué bueno, pues, qué bueno que lo demuestre al mundo, que él puede hacer algo y que los demás se inspiren con eso. Y sobre todo, tú sabes, con la vida tan complicada que llevamos acá en Estados Unidos, que no tenemos a veces mucho tiempo, hay que cumplir con horario hasta para comer, porque bueno, en nuestros países nos tomamos el tiempo que nos queremos, ¿no? Pero aquí no. Y aún así, dedica tanto tiempo a cada pincelazo, cada detalle tan mínimo que le da a sus pinturas. Exactamente, y bueno, qué bueno que lo esté haciendo. Y yo también, antes me gustaba mucho la pintura, pero bueno, dejé de hacerlo y creo que me inspiré más por el arte de la música. Pues mira, que yo te digo, yo siempre he amado lo que es el piano. El problema es que nunca lo he aprendido a tocar. No, pero bien, ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de Héroes Latino Show. Y yo sigo acompañado de este talentoso caballero salvadoreño, cantautor por cierto. Volvemos con más. En su tercera temporada de Héroes Latino Show, un programa especialmente hecho para ti, se complace en presentar en cada uno de sus episodios comunicación, oportunidades y apoyo a la comunidad hispana con Freddy Romero y sus segmentos de salud mental, fashion, entrevista con artistas y personalidades importantes, reportajes en eventos, festivales, producción de videos musicales y mucho más. Ahora tu programa preferido en la televisión hispana. Para más información, comunícate al Departamento de Ventas y Promoción al 703-786-5642 o búscanos en Facebook, Instagram, Twitter o ingresa a la página oficial www.heroeslatinosshow.com. Y seguimos con más de Héroes Latino Show. Y después de haber visto todo esto, Lex, lo del pintor, conociendo de ti, que más adelante nos vas a interpretar una canción original tuya. Y ahora nos vamos, me gustaría que tú presentes a nuestra siguiente invitada y parte de la casa, la doctora Margarita Mendoza Burgos. ¿Qué tema tocamos ahora, Lex? Claro, es un tema bastante serio y que bastante está afectando a la sociedad y a los jóvenes. Y esto es el abuso sexual y psicológico. Doctora, le damos la bienvenida a una nueva edición de Héroes Latino Show. Gracias por acompañarnos a través de Skype desde la ciudad de Miami. Muchas gracias por recibirme en esta casa. Claro, y gracias a usted por compartir con nosotros su enorme conocimiento. Doctora, ahora le tenemos otra pregunta, la cual de verdad le agradecemos muchísimo si nos la puede responder y a la misma vez ayudar a nuestros televidentes. La pregunta dice así: cuando una persona sufre abuso psicológico o sexual, ¿qué señales da para poderlo descubrir y así darle la ayuda que necesita? Las personas, o cuando son niños, suelen empezar a manifestar retraimiento, tristeza, deseo de estar ellos solos, y además suelen cambiar sus hábitos de alimentación, comer menos, o en caso de personas ansiosas, comen más, lloran a menudo, tienen temores para irse a acostar o que no habían manifestado en épocas anteriores. O sea, vamos a ver un cambio en la personalidad y en las conductas, ya sea de una persona adulta o de un niño. En el caso de que esté sufriendo abuso psicológico también o sexual, también la autoestima puede estar baja, o sea que se va a ver como que si se conforman con todos, como que si se les ve apocados. Entonces la forma de ayudarles, y esto es bastante, hay que hacerlo con mucha discreción, con mucho tacto, porque claro, son una serie de revelaciones que esta persona puede dar, que son terriblemente íntimas. Entonces tiene que ser una persona cercana que trate de hacerlo, y luego debería de canalizarse a través de un profesional de la salud mental, porque son preguntas y son aspectos muy delicados de la vida de una persona que no se pueden abordar tan fácilmente de una forma como una amiga o una comadre lo haría. Tiene que trabajársela toda la situación con mucho tacto y profesionalismo. Hemos tocado el punto de la persona, en este caso abusada, doctora. Ahora, ¿cómo descubrimos al abusador? ¿Cómo nos da al abusador? Exacto. Bueno, muchas veces es difícil dar con el abusador porque suelen ser personas cercanas a los que lastiman,
y uno piensa que lo que ve como un cariño, lo que ve como un gesto, incluso de atención, en el caso de que el maltrato sea psicológico, realmente es una forma de manipulación y una forma de tener cerca de sí a la persona que están lastimando. Recuerden siempre que las personas que abusan de otros, ya sea psicológicamente o sexualmente, son gente del entorno, cercanas. Por otro lado, también son gentes que no nos vamos a imaginar que puedan hacer este tipo de cosas. Entonces, es un poco difícil porque también es todo un proceso en el cual la persona que está siendo abusada tiene que llegar a darse cuenta, a frenar este abuso y muchas veces, y en el mejor de los casos, denunciarlo. Gracias, doctora. El tiempo en televisión lamentablemente es tan corto y son temas tan interesantes, los cuales nos gustaría que usted siga desarrollándolos con nuestros televidentes a través de las redes sociales, que usted está disponible en Facebook, por ejemplo, Margarita Mendoza Burgos, y también nos puede escribir y mandarnos las preguntas para usted, doctora, al hlshowtv@hotmail.com y también directamente a héroeslatinoshow.com y a su email personal, doctora. Sí, es mendozaburgos@hotmail.com y a la web www.dramendozaburgos.com. Gracias. Por doctora. favor, hagan llegar sus preguntas. Poco a poco, a través de este programa y con las preguntas, ustedes van a ir descubriendo y aclarando más de las dudas que les van pudiendo quedar. Gracias, doctora, nuevamente. Sabemos que su enorme conocimiento lo comparte con nosotros de una forma con todo su corazón, porque es su pasión, la medicina. Bueno, la esperamos para la próxima semana con otra pregunta de nuestros televidentes también, que nos pueda responder y darles la ayuda que necesitan. Gracias. Interesante el tema que nos ha tocado la doctora Margarita Mendoza Burgos, y si usted tiene preguntas para ella directamente, puede escribirnos a héroeslatinoshow.com, también a nuestro correo electrónico hlshowtv@hotmail.com. Ahí puede mandar todas sus preguntas para la doctora Margarita Mendoza Burgos y se las haremos llegar directamente a ella. Y otra cosa también, puede buscarnos en las redes sociales, héroeslatinoshow.com, y nos puede buscar en Facebook, Héroes Latino Show, mi página personal también, Freddy Romero. Puede preguntarnos todo lo que usted quiera y mandar sus preguntas para la doctora Margarita Mendoza Burgos, y aprovechando también talentos locales como el que tenemos ahora, al cantante y compositor Lex, salvadoreño y talentosísimo, por cierto, música romántica buenísima, que me la estoy pasando de lo mejor aquí en el estudio. Lo tengo preparándose por ahí al ratico porque va a interpretarnos completamente en vivo una canción original. Y ahora los dejo con una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más de Héroes Latino Show. En su tercera temporada de Héroes Latino Show, un programa especialmente hecho para ti, se complace en presentar en cada uno de sus episodios comunicación, oportunidades y apoyo a la comunidad hispana, con Freddy Romero y sus segmentos de salud mental, fashion, entrevista con artistas y personalidades importantes, reportajes en eventos, festivales, producción de videos musicales y mucho más. Ahora tu programa preferido en la televisión hispana. Para más información, comunícate al Departamento de Ventas y Promoción al 703-786-5642 o búscanos en Facebook, Instagram, Twitter o ingresa a la página oficial www.héroeslatinoshow.com. En el episodio pasado de fin de año tuvimos como invitada especial también a Mayra Donis, un talento local quien interpreta espectacularmente las rancheras y todo tipo de música. Una mujer con una gran voz y talento, más de 20 años de carrera, pero bueno, sigue luchando por sobresalir y vino a presentarnos su más reciente disco. Y ahora los dejo con esta pequeña interpretación que tuvo Mayra Donis en uno de los festivales interesantes en la ciudad de Maryland, hecho por Radamés Ávila, dedicado a los niños de María. Que disfruten esta espectacular dama cantando una ranchera de Ana Gabriel. Siempre, como ya es costumbre, día a día sigue igual. No hay nada que decir ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos,
Y seguimos con los talentos y grandes interpretaciones. Y en esta ocasión, pues me complazco en presentarles el nuevo CD que nos ha enviado directamente el cantante salvadoreño, cantautor, por cierto, porque compone su propia música, Arquímedes Reyes, el número 1 en El Salvador, quien está de verdad revolucionando, y como creo que todos están diciendo por ahí, y me consta, que quien reemplaza a uno de los grandes de la música salvadoreña, Álvaro Torres, Arquímedes Reyes, está dando grandes pasos agigantados en su carrera. Y bien, está presentando su primer disco, lo pueden comprar en todas las tiendas en El Salvador, que está disponible en varias de ellas, que bueno, si entra a Facebook y escribe Arquímedes Reyes, ahí encuentra toda su información. Arquímedes, sabes que esta es tu casa, Héroes Latino Show, y gracias por enviarnos tu CD, y acá dejamos una de las canciones que está promoviendo, Sobreviviendo, que la interpretó, por cierto, en uno de los festivales en Washington, D.C., que fue presentado por la cadena Telemundo. Que disfruten la canción de Arquímedes, Sobreviviendo. Quiero cerrar a tu capítulo, darle un final, porque todo se fue, casi nada quedó, solamente una herida más. Voy a seguir intentando dejarte atrás. Sé que no será fácil la soledad después de haberte dado tanto amor. Todo se va desvaneciendo entre tú y yo. Se va nublando el cielo en esta habitación. Está lloviendo sobre mí, tanto dolor me quiebra la razón. Se parte el alma en dos, sobreviviendo. Cerrando las heridas que me dejó tu amor. Sigue sobreviviendo. Buscaré la salida para volver a ser lo que yo fui. Aprenderé cómo olvidar y así yo iré sobreviviendo. ¿Me pueden regalar monitores adelante, por favor? Gracias. Voy a volver, voy a recuperar cada lágrima que derramé por ti. Seré tan solo un recuerdo más. Voy a salir de ti, buscaré en otra boca lo que perdí. Seré tan simplemente un día. Bajaré de piel en piel para olvidarte, para revivir, para poder seguir sobreviviendo. Cerrando las heridas que me dejó tu amor, iré sobreviviendo. Buscaré la salida, alejándome de ti, iré sobreviviendo. Cerrando las heridas que me dejó tu amor, iré sobreviviendo. Buscaré la salida para volver a ser lo que yo fui. Aprenderé cómo olvidar, que así yo iré sobreviviendo. En su tercera temporada de Héroes Latino Show, un programa especialmente hecho para ti, se complace en presentar en cada uno de sus episodios comunicación, oportunidades y apoyo a la comunidad hispana con Fredis Romero y sus segmentos de salud mental, fashion, entrevista con artistas y personalidades importantes, reportajes en eventos, festivales, producción de videos musicales y mucho más. Ahora tu programa preferido en la televisión hispana. Para más información, comunícate al Departamento de Ventas y Promoción al 703-786-5642 o búscanos en Facebook, Instagram, Twitter o ingresa a la página oficial www.heroeslatinashow.com.
seguimos con más de Héroes Latino Show y yo sigo disfrutando acá en el estudio de la compañía de este caballero, quien nos trajo su música original y covers también para interpretar para todos ustedes en la primera edición de Héroes Latino Show del 2014, Lex. Así es. Y bueno, aquí estamos listos para presentar y mostrarle al mundo de lo que somos capaces. Por supuesto, y sobre todo que en Héroes Latino Show todo el mundo tiene las puertas abiertas. Si usted cree que lo que hace es arte y no daña a nadie con él, aquí tiene las puertas abiertas. Y este programa es prensa libre y estamos dispuestos a sacar a usted, de usted lo que usted decida que quiere mostrar y sobre todo que lo hace feliz a usted mismo. Y llegamos al final, al momento que a mí casi no me gusta, Lex, porque es que mira, la hemos pasado también acá en el estudio conversando contigo, conociendo de ti, presentando una nueva experiencia, un talentosazo, como dicen que tú eres, en la guitarra y en la voz. ¿Cómo te has sentido en la...? Bueno, espero que te hayas sentido cómodo en este programa, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias a todos y todas. El equipo de producción de Héroes Latino Show, me he sentido de maravilla, me he reído también. Y bueno, he disfrutado bastante, es una nueva experiencia también, conocer gente maravillosa y bueno, un programa que es bien aceptado y me siento feliz, no sé cómo expresarlo. Mira, cantando lo haces muy bien, sinceramente, de verdad, pero ahora me gustaría saber un poquitito de lo que es la canción que nos vas a interpretar, ya que es original tuya. Así es, bueno, les voy a contar, la canción fue hecha por un poema que recibí. Ese poema lo recibí así porque era de cariño. Pues si vi la letra, decidí inspirarme en ese momento con ese poema y pues salió la canción. Y esto es algo hermoso porque de verdad de la persona salió del corazón y de mí también y se formó la canción. Qué interesante. ¿Y cuál es el título de la canción? Cuando estás lejos de mí. Repítelo otra vez. Cuando estás lejos de mí. Bueno, en este caso estamos cerca de usted a través de las pantallas de la TV, llegando todos los domingos de 12 a 1 de la tarde y esperamos que usted también disfrute de nuestras entregas. Y esta ha sido la primera del 2014 en la cual hemos tenido un artista espectacular salvadoreño, talentosísimo por cierto, Lex. Lex, despídete a aquella cámara de todo tu público mandando un saludo para luego pues ya cerramos el show de esta nueva edición. Bueno, un saludo a todas las personas que me siguen, a todas las personas que me apoyan y a todos los jóvenes que tengan ese deseo y ese talento para demostrarlo al público, lo hagan. Que no se queden atrás y que sigan adelante porque este camino es largo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Héroes Latino Show por esta oportunidad. De mi parte, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la nueva semana que llega el domingo y que toda esta semana completa sea llena de muchos éxitos, la primera del año. Gracias nuevamente por dejarnos llegar hasta sus hogares. Soy Freddy Romero y si tiene algo que mostrar que ayude a su comunidad, venga a Héroes Latino Show y acá le damos la oportunidad. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa y bendiciones para todos ustedes. A nuestros anunciantes, gracias. Cuando estás lejos de mí, pienso solo en ti. Eres la dueña de mis pensamientos. Ten por seguro que no podrás escaparte de aquí, de lo más adentro de mi corazón. Y cada día te quiero más y más. Oh, no, no, no. Eres como un ángel enviado para mí y por eso no te quiero compartir. Oh, tú eres solo para mí. Tú eres solo para mí. Eres solo para mí. Mi amor, te quiero.
y me encanta saber que tú sientes lo mismo por mí. Cada día te quiero más y más. Eres como un ángel enviado para mí y por eso no te quiero compartir. Tú eres solo para mí, tú eres solo para mí, eres solo para mí. Cuando estás lejos de mí, pienso solo en ti.